Jumash para el día miércoles, Parashat Bo. Vayomer Moshe, Ko Amar Hashem, Kachatzot Alayla, Ani Yotzeh Betoch Mitzrayim. Ahora, Moshe está todavía parado enfrente del faraón, y como Rashi explica, aunque esto es el siguiente plaga, tiene que ser que ocurrió cuando todavía estuvo enfrente del faraón. Como recuerden, el faraón le advirtió que no vuelva a aparecer, y Moshe aceptó. Entonces, estando enfrente del faraón, le llegó esta profecía que ahora Moshe lo está comunicando al faraón, diciendo que como a la medianoche saldré en medio de Mitzrayim. Rashi explica que Kachatzot Alayla significa aproximadamente a medianoche y no exactamente medianoche, aunque Dios obviamente puede hacerlo con exactitud, porque Dios es el creador de todo, incluyendo el tiempo. Sin embargo, los astrólogos podían equivocarse si sus cálculos del tiempo eran diferentes, y por eso Moshe, para no entrar en eso, dijo Kachatzot Alayla, aproximadamente a medianoche. ¿Y qué va a pasar? Dice Moshe, Umet kol bechor beretz Mitzrayim, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, Mibchor Paró hayoshev al kiso, desde el primogénito del faraón que se sienta sobre su trono, ad bechor hashivcha asher achar harechayim bechol bechor behemah, hasta el primogénito de la esclava que está detrás del molino y todo animal primerizo. El Rashi explica por qué los cautivos que son presos, por qué tienen que morir si ellos mismos están sufriendo. Explica porque para que nadie diga o que ellos no piensan que esta plaga le está ocurriendo a los egipcios para castigar a los egipcios por lo que hicieron a ellos. Entonces también ellos eran parte de esta plaga. ¿Y por qué los esclavos, otros esclavos que no eran los esclavos judíos, por qué sus primogénitos tienen que morir? Entonces explica Rashi que porque aunque eran esclavos, también ellos esclavizaron al pueblo judío y también se alegraron en su sufrimiento. Y sigue Moshe diciendo, Vaitat tza'aka gedolah b'chol eretz Mitzrayim asher kamo lo nihiyata v'chamo lo tosif, habrá un gran clamor en toda la tierra de Mitzrayim, tal como no hubo antes ni habrá después. ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו למשפט בהמה, למען תדעון אשר יפלה השם במצרים ובין ישראל. Pero ningún perro afilará su lengua contra ninguno de los hijos de Israel, desde el varón hasta la bestia, para que sepan que el Eterno distinguirá entre Mitzrayim y Israel. וירדו כל עבדיך אלה אלי וישתחוו לי, ולאמור צא אתה וכל העם אשר ברגליך, ואחרי כן אצא ויצא מן פרעה וחריף. Y bajarán todos estos siervos tuyos a mí y se inclinarán ante mí diciendo, salga de aquí. Él quiso, dice Rashi, referirse directamente al faraón, pero le tenía respeto a no decirle que tú vas a venir a inclinar ante mí, cosa que eventualmente sucedió exactamente así. Moshe no tuvo que regresar después de eso al palacio. Ellos fueron buscando a Moshe y rogándolo que salgan de Egipto. Y Moshe salió, dice, del faraón con enojo, porque el faraón le había hablado de una forma no tan bonito cuando dijo, no verás nuevo de mi rostro. Pero Moshe mantuvo durante todo el tiempo, aún así, el respeto para el rey, y eso es una ley que al reinado hay que respetar. Vayomer Hashem el Moshe lo yishma lechem paro leman revot moftai beretz Mitzrayim. Entonces Dios le dijo a Moshe, Paró no va a escuchar a tus palabras, pero la idea de esto es incrementar mis prodigios en la tierra de Mitzrayim. ומשה ואהרון עשו את כל המופסים האלה לפני פרעה, ויחזק השם את לב פרעה ולא שילח את בני ישראל מארצו. Y Moshe y Aarón llevaron a cabo todos estos prodigios delante del faraón, pero Dios reforzó el corazón del faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su tierra.
Después de la advertencia que Moshe y Aarón dieron al faraón acerca de la última plaga, la Torá va a continuar hablando de una mitzvah, un mandamiento muy importante que fue el Korban Pesach, el sacrificio pascual. Y lo que resta de hoy y mañana habla de esto, y no es sino hasta Shishi, el viernes, que nos vuelve al relato de la plaga de los primogénitos. Vayomer Hashem el Moshe ve'el Aarón be'eretz Mitzrayim leimor. Hashem habló a Moshe y Aarón en la tierra de Mitzrayim diciendo, dice Rashi, puesto que Aarón se había esforzado también para acompañar y llevar a cabo las plagas, los milagros, tanto como Moshe, Dios le concedió el honor de hablarle también acerca de este mandamiento que vamos a ver ahora. Be'eretz Mitzrayim, este mandamiento le fue dado fuera de la ciudad, porque dentro de la ciudad estaba plagada de ídolos. Entonces Hashem le dio esta ordenanza fuera de la ciudad. HaChodesh hazeh lachem rosh chadashim, chodashim rishon hu lachem lechodshei hashana. Este mes será para ustedes el inicio de los meses, será para ustedes el primero de los meses del año. Explica Rashi, Dios le mostró a Moshe la luna en el momento que se renueva y le dijo, cuando la luna se renueve, tal día será para ti el inicio del mes, o sea, de Rosh Chodesh. Sin embargo, a pesar de la interpretación anterior, el versículo no sale de su sentido simple. Entonces, en este sentido, ¿qué quiere decir HaChodesh hazeh? Que Hashem estaba refiriendo al mes de Nisan como el primero de los meses. Que esto es una novedad, porque en realidad uno pensaría que Tishrei, que es cuando celebramos Rosh Hashanah, es el primer mes. Pero tan significativo fue el evento de Yetziat Mitzrayim, de la salida de Egipto, y todo lo que pasó antes y lo que va a pasar, que a partir de ahora el primer mes será Nisan, que quiere decir que el segundo será Iyar y el tercero Sivan. Hazeh, HaChodesh Hazeh, a Moshe se le dificultaba determinar con precisión la apariencia de la luna en el cielo. No sabía qué medida tenía que tener la luna al mostrarse para que fuera, listo para consagrar. Hay una ley, hay una forma que hoy en día no lo hacemos, porque no tenemos el Sanhedrin, en la corte especial de los grandes sabios en Jerusalén que había, pero en esa época, y dado a estas palabras de Dios a Moshe, la forma de renovar, de declarar el mes, no es por medio de un calendario, sino a través de un testimonio de personas que ven la luna en un cierto tamaño al principio, y tienen que venir hasta el Sanhedrin, y ellos tienen que escuchar el testimonio y decidir que ahora es el Rosh Chodesh. Hoy en día usamos un calendario, pero eso es la versión original que la Torá nos dice. Entonces Moshe no sabía cuál era el tamaño y de qué forma tenía que ser la luna para que sea consagrada. Entonces por eso dice a Chodesh Hazeh, y le mostró, Dios le mostró a Moshe exactamente Kazer Re'ei Vekadesh. Así como lo ves ahora que te estoy mostrando, esta es la forma que tiene que estar la luna para poder consagrarlo. Daberu el kol adat Yisrael leimor be'asar lachodesh hazeh v'yikchu lahem ish sel levet avot sel habayit. Hablen a toda la asamblea de Israel para decir, en el 10º día de este mes, cada hombre tomará para sí un cordero o cabrito por casa paterna, un cordero o cabrito por cada casa.
Explica Rashi, Dabru el Koladat. Es interesante que dice en plural, hablen a toda la asamblea. Y la pregunta es, ¿acaso Aarón también hablaba? ¿Acaso no ha sido enunciado ya que solamente tú hablarás, que Moshe es quien habla? Entonces la respuesta es que ambos, Moshe y Aarón, siempre concedían honor uno al otro. Y decían, enséñeme lo que Dios ha ordenado hacer. Por esta razón, el enunciado profético salía de entre ambos como si los dos estuvieran hablando. Dabru el Kohadat Israel, Basar Chodesh, dice Rashi, hablan a toda la asamblea para decir, en el 10º día de este mes, háblanles en este primer día del mes y díganles acerca del 10º día que van a tomar el animal. O sea, 10 días antes tienen que saber de este mitzvah. Hazeh, este mes, esto indica que el animal para la ofrenda de Pesach en Mitzrayim debe ser tomado el 10º día del mes, pero no en el futuro. O sea, este mitzvah de Korban Pesach, de ofrecer el sacrificio pascual, se hizo ese año en Egipto. Se hizo también el año siguiente, el primer año fuera de Egipto, pero después, durante todo el tiempo en el desierto, no lo hicieron. Y cuando entraron otra vez en Israel, se empezó obviamente de nuevo, es una de las mitzvot de la Torah. Entonces en ese año era necesario que fuese el día 10, pero después no había esa necesidad de que fuese agarrado 4 días antes. Porque sabemos que parte de la idea de agarrarlo antes era que tenían que limpiarse de la idolatría de Egipto. Eso era el ídolo de los egipcios. Entonces, al agarrarlo antes y tenerlo en su casa 4 días, tenían durante este tiempo de limpiar internamente su conexión con cualquier idolatría y después ofrecerlo el día 14, como vamos a ver. Dice, Ve'im yimat habayit mihiyot miseh, velakach hu ushcheino hakarov el beito b'mechsat nefashot, ish lefi ochlo tachosu alaseh. Pero si una casa fuese demasiado pequeña para el cordero o cabrito, entonces él y su vecino que esté cercano a su casa tomarán un cordero o cabrito, según el número de personas. Según lo que come cada persona serán contados para el cordero o cabrito. Explica Rashi lo siguiente. Esto quiere decir, si los miembros de la casa son muy pocos para el cordero o cabrito, o sea, no pueden comer tanto, entonces, y sabemos que no se puede dejar nada del carne sin comer, entonces tienen que unirse con otra familia para que se asegure que se termina de comer entre todos el corbán. Dice, este es el significado del versículo según el sentido simple. Pero además de su sentido simple, este pasuk tiene una interpretación del Midrash que enseña que incluso después que un grupo de gente se haya registrado para participar en un determinado cordero o cabrito, todavía pueden reducir el número de participantes y sustraer sus manos de ese animal y registrarse para participar en otro cordero o cabrito. Si desean sustraer sus manos y reducir el número de sus participantes, deberían hacerlo mientras que todavía se aplica lo indicado por la expresión mihiyot miseh, es decir, que deberán reducir el número mientras que el cordero exista, mientras que todavía está en vida, pero no después de que haya sido degollado. En otras palabras, hay un chance para cambiar y reorganizar los grupos mientras que el animal todavía está vivo. Una vez que él está degollado, ya los grupos están formados. B'michsat dice según el número, la cantidad, y así mismo tiene
este significado en la frase la cantidad de la evaluación. Lefi ochla, según lo que come, esto implica que únicamente una persona capaz de comer normalmente puede ser contada para la ofrenda de Pesach, lo cual excluye un enfermo o un anciano que no sea capaz de comer la medida que es un kazayit, que eso es un tamaño mínimo de lo que tenían que comer. Zayit es una oliva. Y pues entonces estas son las reglas de cómo se tienen que formar los grupos para ofrecer este sacrificio. Después dice, Se tamim zachar ben shana yelachem min hakvasim u min haizim tikahu. Dice, un cordero o cabrito íntegro, macho, en su primer año será para ustedes. De las ovejas o de las cabras lo tomarán. Dice Rashi, tamim íntegro significa que no puede tener ningún tipo de defecto. Ben Shana, en su primer año, durante todo su primer año, es llamado Ben Shana. Quiere decir que nació en este año. O sea, este es el tipo de cordero o cabrito que tiene que agarrar. והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים. O sea, lo tienen que tomar el día 10 y lo tendrán en custodia hasta el 14º día de este mes, y toda la congregación de la asamblea de Israel lo degollará al atardecer, o sea, del día 14. De tal manera que tienen el animal desde el 10 hasta el 14 de Nisan. Dice Rashi, lo tendrán en custodia. En este caso, este término mishmeret implica un examen, ya que el animal precisaba ser examinado por defectos 4 días antes de ser degollado. ¿Y por qué razón Dios adelantó 4 días la toma del animal para la ofrenda de Pesach en Mitzrayim? Y esto no era el caso en el futuro. En el futuro era solamente que tenía que tenerlo para el día 14. Entonces dice Rabbi Matia ben Harash, solía decir, vemos que con respecto al Éxodo, la Torah dice, y yo pasé por ti y te vi, y he aquí que tu momento era un momento de amor. Con estas palabras, Dios quería decirles que ya había llegado el momento de cumplir el juramento que Dios le había hecho a Abraham, que iba a liberar sus descendientes, pero ellos no tenían preceptos a los cuales dedicarse para que pudieran ser liberados. Como está escrito, y tú estabas desnuda y descubierta. O sea, el pueblo judío estaba inmerso en la cultura egipcia y tenían que salir y necesitaban méritos. Por esta razón, Dios les entregó 2 mandamientos, que era la sangre de la ofrenda de Pesach y la sangre de la circuncisión. Pues esa misma noche se circuncidaron, como se declara, y te vi revolcándote en tus sangres, frase que implica 2 sangres. O sea, la sangre del Corban Pesach, del sacrificio pascual, y la sangre de la circuncisión. También hay, debido a que ellos estaban inmersos en la idolatría, entonces por eso Dios los ordenó que sacan este animal, y durante este tiempo, viendo el Dios y después teniendo que, de los egipcios, y teniendo que degollarlo, pues con esto también estaban renunciando a la idolatría de Egipto. Veshachatu oto lo degollará, pero ¿acaso todos los miembros de la congregación lo degollaban? Puesto que es obvio que no. De aquí aprendemos que el sheliach, el agente de una persona, es como la persona misma. O sea, yo puedo nombrar a alguien
que sea mi agente, y si lo hace por mí, entonces como si yo lo hubiese hecho. Kehaladat Israel, la congregación de la Asamblea de Israel, la mención triplicada del sujeto de esta frase alude a tres grupos distintos. Hay congregación, una asamblea y Israel. De aquí aprendemos, y nuestros sabios afirmaron que las ofrendas de Pesaj comunitarias están degollados en tres grupos, uno después del otro. Una vez que hubiera entrado el primer grupo, se cerraban los portones del atrio del templo, como se declara en el Tratado de Pesachim, que habla de las leyes de Pesach, de la festividad de Pesach. ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף על הבתים אשר יאכלו אותו בהם, tomarán de la sangre y la pondrán sobre las jambas y sobre el dintel en las casas en las que lo comerán. Dice Rashi, ולקחו מן הדם, esto se refiere a la recepción de la sangre. Ahora bien, se podría haber pensado que la sangre debe ser recibida en la mano para indicar que no es así. Entonces la Torah dice que la sangre que está en el recipiente, hamezuzá, las jambas, esos son los dos marcos verticales que están al lado de la entrada, uno de cada lado. Tenían que poner la sangre. Hamashkof, dintel, este nombre se refiere al marco superior contra el cual golpea shokef la puerta cuando se cierra. Entonces tenían que poner sangre a los dos lados, o sea, tiene el marco de la puerta, aquí es los dos lados, shtea mezuzot, y mashkof es la parte de arriba. Ve'achlu et habasar balayla hazeh tzli esh umatzot al merorim yocheluhu. Esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con pan ácimo, con hierbas amargas lo comerán. Dice Rashi, et habasar la carne, pero no los tendones ni los huesos. Al merorim con hierbas amargas, cualquier clase de hierba amarga es llamado maror en hebreo. Dios les ordenó comer hierbas amargas para recordar el hecho descrito por el versículo, y amargaron sus vidas. Y de hecho, cuando hacemos nuestro seder de Pesach, el maror, que es algún lechuga amarga, algún tipo, o sea, también se usa, ¿cómo se llama? Rábano, cualquier cosa amarga para recordar este hecho. Al tochlu mimenu na uvashel umevushal bamayim ki im tzliesh rosho al kraav ve'al kirbo. No lo comerán crudo ni cocido en agua, sino solo asado al fuego, su cabeza con sus patas y sus entrañas. Dice Rashi, al tochlu, no lo comerán crudo. Una carne que no ha sido asada todo lo necesario es llamada na en la lengua árabe. Uvashel, mevushal, ni cocido, todo esto está incluido dentro de la prohibición de no lo comerán. O sea, tenían que comerlo de una forma muy específica. Bamayim, en el agua, de donde se deriva que la prohibición de cocerlo también incluye los demás líquidos, de que el versículo enfatiza o cocido, lo cual implica que está prohibido cocerlo de cualquier modo, sino solo asado al fuego. Más arriba, en el versículo anterior, la Torah decretó con respecto al comerlo en términos de un mandamiento positivo. Y aquí la Torah está agregando un mandamiento negativo. En breve, la Torah en total tiene 613 preceptos, de los cuales 248 son dichos de forma positiva, o sea, hay que hacer cosas,
cumplir el Shabbat, colocar la mezuzá, poner los tefilín, etcétera, etcétera, dar caridad, tzedakah. Y hay 365 preceptos que son dichos de forma negativa. No hagas tal cosa, no matarás, ¿no? Y etcétera. Entonces, en muchos casos, Dios, para darnos más mérito, la misma mitzvah puede incluir las dos cosas, un precepto positivo y también un precepto negativo. Este es el caso de esta mitzvah también, está dicho de ambas maneras. Así que al cumplirlo, uno está cumpliendo con dos mitzvot. Velo totiro mimenu ad boker, vanotar mimenu ad boker ba'esh tisrofu. No dejará nada de él hasta la mañana, lo que sobre de él hasta la mañana lo quemarán en el fuego. En general, las leyes de los sacrificios son muy estrictos y muy extensos. El tercer libro de la Torá, Vayikra, Levítico, entra en todos los detalles. Pero no es algo sencillo, o sea, dejar una parte de un sacrificio. Cada sacrificio tiene sus reglas, sus normas, pero aquí no, obviamente tenían que comer, pero si algo quedaría, tenían la noche y hasta el día siguiente tenían que quemar. Vanotar mimenu ad boker. ¿Qué quiere enseñar el versículo que dice hasta la mañana por segunda vez? ¿Qué más viene a agregar? La repetición tiene como propósito agregar una mañana a otra mañana, ya que lo que se define como mañana por regla general implica desde la salida del sol en adelante. Por ello, por medio de repetir esta frase hasta la mañana, la Torá adelanta el tiempo que está prohibido comer la carne sobrante, prohibiéndola desde el alba en adelante. Este es el significado de esta frase según lo implica literalmente. Pero además hay una interpretación del Midrash según la cual la repetición de la expresión hasta la mañana viene para enseñar que el animal no debe ser quemado en la mañana de la festividad misma del Yom Tov, sino la mañana siguiente. Según esta interpretación, así debes explicar este versículo con respecto a lo que sobre de él en la primera mañana, que es el 15 de Nisan, deberá permanecer hasta la segunda mañana, el 16 de Nisan. וככה תאכלו אותו מתניכם חגורים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם ואכלתם אותו בחיפזון פסח הוא להשם. Y de este modo lo comerán con sus lomos ceñidos, sus zapatos en sus pies y sus callados en sus manos, con premura lo comerán, es ofrenda de Pesach al Eterno. O sea, tienen que comerlo como listo para salir, porque era el día del Corbán Pesach, pero enseguida tenían que salir de Egipto. ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והכיתי כל בכור בארץ מצרים, מאדם ועד בהמה, ובכל אלוהי מצרים אעשה שבטים אני השם. Y yo pasaré por la tierra de Mitzrayim en esta noche, y mataré a todo primogénito en la tierra de Mitzrayim, desde el hombre hasta la bestia, y a todos los dioses de Mitzrayim ejecutaré juicios, yo soy el Eterno. והיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את הדם ופסחתי עליכם, ולא יהיה בכם נגף למשחית בהכותי בארץ מצרים. La sangre será señal para ustedes sobre las casas en las que ustedes estén. Yo veré la sangre y pasaré sobre ustedes, y en ustedes no habrá plaga que destruya cuando yo abata la tierra de Mitzrayim. En otras palabras, aquí estamos viendo la conexión entre este precepto y la última plaga. Porque al hacer ese precepto
degollar el animal, poner la sangre sobre sus puertas, como dijimos antes, Dios va a saltar sobre estas casas que tienen esa indicación. Y de ahí viene el nombre Pesach. Pesach, que es el nombre de la fiesta, significa saltar porque Dios saltó a todas las casas que tenían esa marca especial con todas las instrucciones que Dios había dado cómo preparar esta marca. והיה היום הזה לזיכרון וחגותם אותו חג להשם לדורותיכם חוקת עולם תחגו. Este día será remembranza para ustedes y lo celebrarán como festividad para el Eterno, para sus generaciones, como estatuto perpetuo lo celebrarán. Shivat yamim matzot tochelu ach bayom harishon תשביתו שאור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ, ונכרתה הנפש ההיא מישראל מיום הראשון ad yom hashvi. Durante un periodo de 7 días comerán pan ácimo, los matzot, pero en el día previo eliminarán la levadura de sus casas, pues cualquiera que comiere un alimento leudado desde el primer día hasta el 7º, esa alma será cortada de Israel. Aquí viene claramente la prohibición de comer lo que llamamos chametz hasta el día de hoy. Así sabemos que es durante la semana de Pesach, no podemos comer nada de chametz, que básicamente es cualquiera de los 5 granos que se mojan con agua y se leudan. Entonces, esto es llamado chametz y es prohibido comer esto durante todo el día de Pesach. Todos los días de Pesach. ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים, ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולם. Guardarán el pan ácimo, porque en este mismo día habré sacado a sus legiones de la tierra de Mitzrayim. Guardarán este día para sus generaciones como estatuto perpetuo. Barishon ב14 יום לחודש בערב תאכלו מצות עד יום ה-21 לחודש בערב. En el primer mes, o sea el mes de Nisan, en el 14º día del mes por la noche comerán pan ácimo hasta el día 21 del mes por la noche. שיבת ימים שאור לא ימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת, ונכרתה הנפש ההיא מעדת ישראל, בגר ובאזרח הארץ. Durante 7 días no deberá hallarse levadura en sus casas, pues cualquiera que ingiera sustancias leudantes, esa alma será cortada de la asamblea de Israel, ya sea prosélito o nativo de la tierra. Kol machmetzet lo tochelu bechol moshvotechem tochlu matzot. Ninguna sustancia leudante comerán, en todas sus moradas comerán matzot, el pan ácimo. En la última sección que leímos, no leí mucho de los Rashi porque es bastante largo, y en general las leyes de Pesach son extensos. Hay un tratado en el Talmud completo sobre esto, y en el Shulchan Aruch, en la ley judía también hay mucho detalle, pero esta es la base bíblica para la fiesta de Pesach. Con esto terminamos el Chumash de hoy.